Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Las sirenas rompieron el silencio de la noche cuando los agentes de policía llegaron a la casa de Crystal Perry. En el momento en que entraron, se encontraron con una escena de horror inimaginable. La sangre cubría casi todas las superficies, el suelo, las encimeras, las paredes, convirtiendo toda la cocina en un lienzo carmesí. Incluso los profesionales médicos más experimentados podían ver de un vistazo que ella no había tenido ninguna oportunidad. No importaba cuán rápido pudieran haber llegado los paramédicos, la magnitud de la pérdida de sangre había hecho imposible la supervivencia. Esto no fue solo un asesinato, fue un ataque frenético y despiadado. Su torso, brazos y cuello estaban marcados con heridas de cuchillo, cada una de ellas un testimonio de la violencia extrema del crimen. Cuando finalmente se hizo el recuento, la cifra fue asombrosa. Más de 50 puñaladas. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. En este documental, examinaremos fotografías reales e investigaremos el caso relacionado con Crystal Perry, quien nació el 23 de agosto de 1963 en la tranquila y trabajadora ciudad de Romford, en Maine. Crystal era la menor de 10 hijos, nacida en una familia que luchaba por llegar a fin de mes. Sus padres trabajaban incansablemente, estirando cada centavo para alimentar y vestir a su numerosa prole. Con tantas bocas que alimentar, la atención individual era un lujo, y la disciplina era estricta pero necesaria. Su hermana mayor, 12 años mayor que ella, asumió el papel de una segunda madre, cuidando a los más pequeños con la paciencia y el esmero de alguien mucho más allá de su edad. Se aseguraba de que comieran, los ayudaba con las tareas escolares y hacía todo lo posible por brindar consuelo en una casa donde el agotamiento a menudo tenía prioridad sobre el afecto. A pesar del amor entre hermanos, crecer en un hogar abarrotado con 10 niños generó en cada uno un anhelo de independencia. Con el tiempo, uno a uno se fueron, dispersándose por distintas ciudades y estados en busca de su propio futuro. Crystal también ansiaba una vida propia, una en la que finalmente pudiera sentir que se pertenecía a sí misma. En la secundaria conoció a Tom, un chico que en ese momento parecía su vía de escape. Se enamoraron fácilmente, en una relación llena de los típicos sueños juveniles de un para siempre. No mucho después de graduarse, se casaron y se mudaron a California, atraídos por la promesa de un nuevo comienzo y una vida más grande. Tras 1 año y medio, Crystal y Tom decidieron regresar a casa, buscando consuelo en la tranquila familiaridad de Maine. Se instalaron en un pequeño pueblo llamado Bridgeton, un lugar idílico a menudo cubierto por la neblina fantasmal que inspiró la famosa novela de Stephen King. Crystal consiguió trabajo en una zapatería local, y Tom aceptó diversos trabajos ocasionales, haciendo lo que podía para contribuir. La vida en Bridgeton era modesta, pero por un tiempo fue buena. Pronto, Crystal descubrió que estaba embarazada, y con esa noticia llegó un renovado sentido de propósito. En los meses siguientes, imaginaba un futuro en el que podría darle a su hijo todo lo que ella misma había deseado. Cuando su hija Sara nació, Crystal sintió una alegría abrumadora. Por fin tenía algo verdaderamente suyo. Sin embargo, la felicidad duró poco. Aunque Tom inicialmente se mostró entusiasmado con la paternidad, la realidad de la responsabilidad empezó a pesarle. Su carácter antes afectuoso comenzó a cambiar y pasaba cada vez más tiempo en el bar local, ahogando sus frustraciones en alcohol. No pasó mucho tiempo antes de que su afición por la bebida se convirtiera en algo más oscuro. El dinero que ganaban apenas alcanzaba para mantener a la familia, y aún así, Tom lo despilfarraba en alcohol, dejando a Crystal a reunir como podía lo necesario para la comida y las facturas. Hubo noches en las que no había dinero en absoluto, en las que ella se acostaba con hambre, asegurándose de que Sara tuviera suficiente para comer. La gota que colmó el vaso llegó cuando Tom robó el dinero que había apartado para las compras, dejándola llorando y obligada a pedir ayuda para poder salir adelante.
Con cada día que pasaba, el hombre con el que se había casado se convertía en un desconocido, y Crystal sabía que no podía criar a su hija en semejante inestabilidad. Con tranquila determinación, solicitó el divorcio. Aunque Tom seguía viendo a Sarah de vez en cuando, su presencia en la vida de la niña era, en el mejor de los casos, esporádica. Pero los problemas de Crystal no terminaron con el divorcio. La nueva novia de Tom se obsesionó con ella, incapaz, al parecer, de aceptar que Crystal hubiera formado parte de su vida. El acoso comenzó con llamadas telefónicas llenas de ira, con palabras cargadas de veneno y celos. Luego vinieron las visitas sin previo aviso, apareciendo en la casa de Crystal, provocando escenas, gritando acusaciones. Escaló hasta convertirse en amenazas que Crystal no podía ignorar. Temía no solo por ella, sino por Sarah. Le preocupaba lo que pudiera suceder si Sarah pasaba tiempo en casa de su padre. ¿Y si los celos de esa mujer se convertían en violencia? Solo la idea le quitaba el sueño. Decidida a darle a Sarah una vida mejor, Crystal trabajó duro, ahorrando cada centavo extra que podía. Finalmente, pudo comprar una pequeña casa a las afueras de Bridgeton, un hogar modesto pero hermoso, junto a un pintoresco lago y rodeado por un espeso bosque. Era un lugar tranquilo, casi como un sueño hecho realidad. Esa casa era suya, algo que había ganado y que nadie podía quitarle. Para Crystal, que había crecido en un hogar abarrotado con poco espacio para sí misma, la soledad era un regalo. Para Sarah, era un lugar donde podía sentirse segura, amada y apreciada. El 10 de mayo de 1994 fue una noche como cualquier otra. Crystal y Sarah observaron juntas un eclipse solar, maravillándose con la forma en que el cielo se oscurecía en medio del día. Rieron, pidieron deseos y luego regresaron a casa, disfrutando de una tranquila velada juntas. El día siguiente, siguió su rutina habitual. Crystal fue a trabajar, Sarah asistió a la escuela y más tarde compartieron la cena, como siempre lo hacían. A la hora de dormir, Crystal arropó a Sarah, le besó la frente y susurró: «Buenas noches, cariño». Fue un momento que Sarah nunca olvidaría. En plena noche, Sarah se despertó sobresaltada por un grito desgarrador. Al principio, medio dormida, pensó que su madre discutía con alguien por teléfono. Pero a medida que su mente se despejaba, comprendió que aquellos gritos eran crudos, desesperados y llenos de terror. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta de su dormitorio. Los sonidos provenían de la cocina. Aunque no podía ver nada desde donde estaba, el horror puro en la voz de su madre le heló la sangre. Luego, oyó pasos, pesados, deliberados. Una ola de frío la envolvió. Alguien estaba en la casa. Alguien estaba lastimando a su madre. Paralizada, Sarah apenas respiraba, temiendo que cualquier movimiento atrajera al intruso hacia ella. Se escondió detrás de la cama, esperando que en cualquier momento su puerta se abriera de golpe. Pero, en cambio, escuchó cómo se abría el cajón de la cocina, seguido por un sonido como si alguien rebuscara entre los cubiertos. El silencio espantoso que siguió fue aún más aterrador que los gritos. A pesar de tener solo 12 años, Sarah comprendió con escalofriante claridad que un intruso desconocido había asesinado a su madre. Quería correr hacia ella, detener el ataque de alguna manera, pero el puro terror paralizaba su cuerpo, impidiéndole moverse. Su mente le gritaba que actuara, que hiciera algo, pero sus instintos le advertían que enfrentarse al atacante armado con un cuchillo solo la llevaría a su propia muerte. Pasaron minutos en completa quietud. Sarah permaneció inmóvil, escuchando atentamente cualquier sonido que pudiera indicar el próximo movimiento del intruso. ¿Vendría por ella? ¿Buscaría a otras víctimas en la casa? Pero no pasó nada. La casa estaba inquietantemente silenciosa. La ausencia de movimiento le recorrió la espalda como un escalofrío.
y una sensación abrumadora de temor le llenó el pecho. Reuniendo cada pizca de valor que tenía, Sara finalmente logró reunir la fuerza para moverse. Paso a paso, salió de la relativa seguridad de su dormitorio y se dirigió con cautela hacia la cocina. Las luces estaban apagadas y la única iluminación provenía de la luz de la luna que entraba por la ventana. Al avanzar, sus ojos se dirigieron instintivamente al reloj de la pared. Marcaba exactamente la 1 de la mañana. Entonces la vio. El cuerpo sin vida de Crystal yacía tendido en el suelo de la cocina, en medio de un enorme charco de sangre roja. La cantidad era tan grande que resultaba sobrecogedora, casi irreal, y por un momento Sara sintió que podría desmayarse. Quería creer que aquello era una pesadilla, que despertaría en cualquier momento, segura y cálida en su cama. Tenía que pedir ayuda. Su mirada temblorosa se posó en el auricular del teléfono, que estaba a solo unos centímetros de los dedos extendidos de su madre. Se abalanzó sobre él, apenas pudiendo respirar mientras marcaba el número de emergencias. Pero al poner el teléfono en su oído, solo escuchó silencio. No había tono de marcado. No había operador. Desesperada, corrió al dormitorio de su madre, donde estaba el segundo teléfono. Lo tomó y volvió a marcar, pero el resultado fue el mismo. Sara se dio cuenta de que solo le quedaba una opción: buscar ayuda en persona. Sin perder un segundo más, salió corriendo de la casa hacia el aire frío de la noche. Vestida solo con su fino pijama y descalza sobre el suelo húmedo, corrió por la carretera. Golpeó la primera puerta que encontró, pero nadie respondió. Frenética, se dirigió a la siguiente casa, y luego a otra, pero aún sin respuesta. El pueblo parecía un vacío fantasmal. Entonces, finalmente, un rayo de esperanza. Vio a lo lejos un restaurante italiano, con las ventanas aún débilmente iluminadas. Los dueños vivían en el edificio adjunto. Con las pocas fuerzas que le quedaban, corrió hasta la puerta y golpeó desesperadamente. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió lentamente, revelando los rostros atónitos y preocupados de los propietarios. Sara apenas logró pronunciar las palabras. Alguien había atacado a su madre. El peso del terror y el agotamiento hizo que sus piernas cedieran, pero la pareja la sostuvo y la metió adentro. No perdieron tiempo en llamar ellos mismos al 911. En cuestión de minutos, las sirenas rompieron la calma de la noche cuando los oficiales de policía llegaron a la casa de Crystal. Al entrar, se encontraron con una escena de horror inimaginable. La sangre cubría casi todas las superficies: el suelo, las encimeras, las paredes. Era como si toda la cocina hubiera sido pintada de carmesí. Crystal llevaba tiempo sin vida, y hasta los profesionales médicos más experimentados podían decir de un vistazo que no había tenido ninguna oportunidad. Incluso si los paramédicos hubieran llegado en cuestión de minutos, la cantidad de sangre perdida hacía imposible la supervivencia. Los investigadores comenzaron de inmediato a peinar la escena del crimen. En el cristal de la puerta principal se encontró una huella de palma, pero el análisis inicial sugirió que pertenecía a Sara. Curiosamente, no había otras huellas dactilares en ninguna parte, ninguna pista de la identidad del asesino. Sin embargo, un hallazgo en la cocina provocó un escalofrío entre los agentes. Una serie de huellas de zapatos, claramente impresas en sangre, se extendían por el suelo. Eran de diferentes tamaños y ángulos, lo que indicaba movimiento, vacilación. Se dirigían hacia la habitación de Sara, solo para detenerse de golpe y dar la vuelta. Por alguna razón, el asesino había decidido no entrar. Otro detalle aún más extraño surgió mientras los detectives inspeccionaban la escena. Parecía que el asesino había intentado, sin éxito, limpiar parte de la sangre. Pero con toda la cocina empapada, sus esfuerzos fueron prácticamente inútiles. La pista más desconcertante fue el patrón mismo de las salpicaduras. La mayoría de las gotas habían caído en ángulo, como si hubieran sido lanzadas por un arma, probablemente el cuchillo usado para matar a Crystal. Pero algunas gotas tenían una trayectoria distinta.
habían caído en línea recta, perfectamente verticales, desde mayor altura. Las implicaciones eran escalofriantes. Los investigadores teorizaron que el asesino se había herido durante el ataque. La presencia de estas gotas, que llevaban hasta un rollo vacío de toallas de papel, sugería que el culpable había intentado detener su propia hemorragia antes de huir. Los expertos forenses examinaron meticulosamente el cuerpo de Crystal, revelando una realidad brutal y sobrecogedora. Más de 50 puñaladas cubrían su torso, brazos y cuello. La cantidad de heridas indicaba una furia excesiva, un crimen pasional o un acto cometido por alguien profundamente perturbado. A pesar de la búsqueda exhaustiva, los detectives no pudieron localizar el arma homicida en la escena, lo que los llevó a creer que el asesino se la había llevado, ya fuera como un macabro recuerdo o para deshacerse de ella en otro lugar. Según los expertos, por la naturaleza de las heridas y un fragmento roto, el arma había sido un cuchillo de cocina estándar, probablemente uno de la propia casa de Crystal. Revisando las pruebas, los especialistas forenses hicieron un hallazgo crucial. Muestras de ADN del perpetrador, encontradas en el cuerpo y junto a las gotas de sangre que no pertenecían a Crystal. Estas muestras fueron enviadas de inmediato al laboratorio para su análisis, pero hubo un contratiempo significativo. Debido a limitaciones presupuestarias y a una grave acumulación de casos, el laboratorio forense local estaba saturado, lo que significaba que los resultados no estarían disponibles en al menos 6 meses. Esta demora obligó a los detectives a continuar su investigación sin confirmación forense, basándose en la intuición, pruebas circunstanciales y un trabajo detectivesco meticuloso. La primera línea de investigación fue descartar un robo. Sin embargo, una rápida inspección reveló que no faltaba nada en la casa. Los objetos de valor permanecían intactos y no había señales de entrada forzada. Esto llevó a los investigadores a creer que Crystal había abierto voluntariamente la puerta a su asesino. Considerando que estaba en pijama, era poco probable que esperara visitas a esa hora tan tarde. Los investigadores teorizaron que el asesino era alguien que Crystal conocía personalmente o un desconocido que había logrado engañarla para que lo dejara entrar con falsos pretextos. Sin sospechosos inmediatos, los detectives dirigieron su atención a la única testigo, Sara. La traumatizada niña de 12 años fue llevada al hospital para su evaluación y allí fue interrogada. Primero le preguntaron por qué había decidido correr a casa de los vecinos en lugar de llamar al 911 desde dentro. Sara explicó que ambos teléfonos de la casa no funcionaban, respuesta que despertó sospechas en los agentes. Al inspeccionar la escena, los detectives probaron ambos teléfonos y comprobaron que funcionaban perfectamente, logrando realizar llamadas sin problema. El interrogatorio se centró entonces en el crimen en sí. ¿Había visto Sara al asesino? Ella insistió en que no había salido de su habitación hasta que todo había terminado. Sin embargo, los investigadores siguieron escépticos. Entonces, ¿cómo había concluido inmediatamente que su madre había sido atacada con un cuchillo? Sara afirmó que simplemente era evidente por los sonidos que había escuchado, pero los detectives no quedaron convencidos. Sospechaban que tal vez ocultaba información vital por miedo o trauma. Durante los siguientes 3 días, Sara fue sometida a un interrogatorio implacable, en el que fue cuestionada un total de 18 veces con la esperanza de que su historia cambiara o revelara algún detalle pasado por alto. Sin embargo, su relato permaneció igual. Frustrados pero decididos, los investigadores centraron su atención en otras pistas. Un avance se produjo cuando descubrieron un par de botas en una zapatería local, cuyo patrón de suela coincidía con las huellas ensangrentadas halladas en la cocina de Crystal. Esta pista abrió nuevas líneas de investigación, pero la pregunta seguía siendo: ¿quién era el dueño de las botas? Al mismo tiempo, la policía descubrió otra pista. Crystal había sido víctima de acoso persistente por parte de Teresa, la novia de su exmarido Tom. Teresa había hecho múltiples amenazas contra Crystal, expresando abiertamente su hostilidad. A pesar de que el asesino parecía evidentemente ser un hombre, los detectives siguieron esta línea, sospechando que Teresa podría haber convencido a alguien para que cometiera el crimen por ella.
Sin embargo, tras entrevistas exhaustivas y vigilancia, no encontraron pruebas directas que la vincularan al asesinato. Cambiando nuevamente el enfoque, los investigadores dirigieron su atención a la relación sentimental reciente de Crystal. En el momento de su muerte, estaba involucrada con un hombre llamado Denise, a quien había conocido 2 años antes cuando empezó a trabajar en la zapatería. Su relación avanzó rápidamente, llegando Denise a proponerle matrimonio. Crystal aceptó, pero por razones desconocidas, la boda nunca se celebró. Pronto quedó claro que su relación había sido tumultuosa. Amigos y compañeros de trabajo contaron que Crystal y Denise discutían con frecuencia y que su temperamento era impredecible. Tenía antecedentes de romper cosas en ataques de ira, golpear paredes, dar portazos, pero no había registros de que hubiera agredido físicamente a Crystal. Aún así, su carácter explosivo lo convirtió en persona de interés. Al día siguiente del asesinato de Crystal, los detectives visitaron a Denise en su casa. Cuando abrió la puerta, no se molestaron en las formalidades. Le preguntaron directamente si había salido de su casa la noche anterior y si había visto a Crystal. Su reacción fue inmediata y desconcertante. En lugar de responder, el rostro de Denise se tornó pálido y antes de que pudiera pronunciar palabra, se desplomó al suelo en aparente estado de shock. Una vez que recuperó la conciencia, aceptó responder a sus preguntas. Con voz temblorosa, admitió que, en efecto, había planeado visitar a Crystal esa noche. Sin embargo, afirmó que se había retrasado después del trabajo ayudando a un amigo a reparar un coche. Al volver a casa esa noche, llamó a Crystal con la esperanza de verla, pero ella le dijo que ya era tarde. Ese pequeño intercambio derivó rápidamente en una discusión. Frustrado, Denise se quedó en casa, dándole vueltas a sus tensiones constantes. Posteriormente admitió a la policía que sus peleas habían ido en aumento últimamente, pero sostuvo que nunca le haría daño. La policía no pudo verificar completamente la coartada de Denise, aunque sí confirmaron que efectivamente había pasado la noche ayudando a su amigo a reparar el coche. Aún así, los detectives siguieron siendo escépticos. Denise aceptó someterse a una prueba de polígrafo y, en su mayor parte, los resultados indicaron veracidad. Sin embargo, una respuesta llamó la atención. Cuando le preguntaron si se sentía responsable de la muerte de Crystal, Denise respondió con firmeza que no, pero el examinador detectó signos de estrés. Esta anomalía, combinada con su proximidad a la víctima, solo profundizó las sospechas de los investigadores. Añadiendo más intriga, los detectives notaron que la talla de zapato de Denise coincidía con la de las huellas encontradas en la escena del crimen, aunque no encontraron ningún calzado correspondiente en su casa. Cuando se le pidió proporcionar una muestra de ADN, accedió de inmediato, pero hizo una solicitud inusual. Pidió a los detectives un favor personal, que si alguna vez decidían arrestarlo, entraran por la puerta trasera de su lugar de trabajo en lugar de hacer una escena. Explicó que respetaba a su empleador y no quería interrumpir el negocio. Considerando que él mantenía con insistencia su inocencia, esta solicitud les pareció a los detectives extraña y preventiva. Mientras seguían investigando, los investigadores descubrieron algo alarmante. Contactaron con la mejor amiga de Crystal, que vivía en otra ciudad, y supieron que Crystal se había confesado con ella apenas semanas antes del asesinato. Crystal había expresado un creciente temor hacia Denise, diciéndole a su amiga que sus discusiones se volvían cada vez más intensas y que su temperamento estaba empeorando. Incluso había considerado terminar la relación, pero le preocupaba cómo él reaccionaría. La policía luego recurrió a los compañeros de trabajo de Crystal, con la esperanza de obtener más información. Una compañera no proporcionó datos útiles inmediatos durante su entrevista, pero algo sospechoso ocurrió después. Poco después de que los detectives se marcharan, Denise apareció en su lugar de trabajo y comenzó a presionarla para que le contara qué le había dicho a la policía. Este comportamiento alimentó aún más las sospechas. Aunque sin pruebas concretas, los detectives no pudieron hacer mucho más que seguir buscando. Con el paso de las semanas, surgió otra pista inesperada. Un hombre llamado Donnie,
conocido por su fuerte consumo de alcohol y su tendencia a inventar historias, fue escuchado en una fiesta jactándose de haber matado a Crystal. Testigos afirmaron que estaba muy ebrio cuando hizo la declaración. Cuando la policía lo llevó para interrogarlo, Donnie dijo no recordar nada de la fiesta ni de la supuesta confesión y negó con vehemencia cualquier participación en el asesinato. Su reputación como fuente poco fiable dificultó determinar si sus afirmaciones eran ciertas o simplemente bravuconadas de borracho. Finalmente, los investigadores tuvieron que dejarlo libre por falta de pruebas. Mientras tanto, surgió otra pista sobre una camioneta negra con matrícula de New Hampshire que había sido vista cerca de la casa de Crystal la noche del asesinato. La policía siguió esta pista, pero no llevó a nada. Nadie pudo vincular el vehículo de manera definitiva con el crimen. En otro giro extraño, una mujer informó que la noche del asesinato, mientras pasaba en coche frente a la casa de Crystal, escuchó sirenas. Creyendo que se dirigían hacia su novio, que tenía antecedentes legales, prestó atención a la carretera. Fue entonces cuando notó un coche siguiéndola agresivamente con las luces largas encendidas. Sintiendo que la perseguían, giró bruscamente hacia otra calle, pero el coche aceleró y pasó de largo en lugar de seguirla. Aunque la policía consideró la posibilidad de que ese coche pudiera estar relacionado con el crimen, nunca pudieron verificarlo. Sin pistas sólidas, la familia de Crystal decidió actuar por su cuenta. Reuniendo sus recursos, recaudaron $10,000 como recompensa por cualquier información que llevara a un arresto. Se distribuyeron volantes por toda la ciudad, pidiendo a testigos que se presentaran. Pero pronto surgió un hecho inquietante. Teresa, la novia del exmarido de Crystal, Tom, fue vista arrancando los volantes en varias ocasiones. Dada la animosidad previa de Teresa hacia Crystal, los detectives volvieron brevemente a considerar su posible implicación. Sin embargo, Tom también fue investigado a fondo, y su alcoholismo en deterioro hizo dudar de su capacidad para cometer un crimen tan calculado. Además, no existía un motivo claro que lo vinculara al asesinato. La policía también investigó a otros 2 hombres con los que Crystal había salido después de su divorcio, pero ninguno arrojó pistas sustanciales. Para asegurarse de no dejar ninguna piedra sin mover, todos los posibles sospechosos, incluido Tom, entregaron voluntariamente muestras de ADN. El departamento esperaba ansiosamente los resultados forenses, con la esperanza de un avance. 9 meses después del asesinato de Crystal, los investigadores finalmente recibieron los tan esperados resultados de ADN. Pero los hallazgos dejaron más preguntas que respuestas. Las muestras de sangre y semen recogidas en la escena del crimen no coincidían con ninguno de los sospechosos principales, ni con Dennis, ni con Tom, ni con Donnie, ni con ninguna de las exparejas de Crystal. Los resultados solo profundizaron el misterio, descartando a todos los sospechosos que habían considerado viables. Los detectives, que aún albergaban sospechas sobre Denise, solicitaron otra muestra de ADN para pruebas adicionales. Sin embargo, una vez más, los resultados fueron concluyentes. Él no era el autor. Ante un callejón sin salida, la policía solo tenía una posible fuente de nueva información: Sarah. Todavía suponían que ella les estaba mintiendo o que su mente había bloqueado los recuerdos horribles del asesinato de su madre y que en realidad había visto al asesino. En ese momento, Sarah vivía con su tía en Texas, lejos del pequeño pueblo donde su madre había sido brutalmente asesinada. La policía, decidida a encontrar cualquier detalle que pudiera ayudarles a resolver el caso, viajó por todo el país para hablar con ella en persona. Al llegar, la sometieron a una prueba de polígrafo con la esperanza de revelar inconsistencias en sus declaraciones previas. Sin embargo, los resultados no mostraron signos de engaño. Aún así, los investigadores no estaban del todo convencidos y continuaron interrogándola día tras día, presionándola sin descanso para que recordara cualquier pequeño detalle que pudiera haber pasado por alto. Cada vez, Sarah mantuvo su posición. No había visto al asesino. Frustrados pero sin otra opción,
Los detectives finalmente tuvieron que aceptar su respuesta y seguir adelante. Sin nuevos avances, el caso se enfrió, quedando sin resolver durante años. A pesar de la falta de progreso, las fuerzas del orden nunca dejaron de buscar al asesino de Crystal. Entrevistaron a innumerables personas, reevaluaron a viejos sospechosos y siguieron cada pista, por insignificante que pareciera. Pero cada esfuerzo llevaba a un callejón sin salida. La esperanza se desvanecía y la familia de Crystal, especialmente Sarah, se quedó sin respuestas. Luego, a finales de la década de 1990, un importante avance tecnológico cambió el rumbo de las investigaciones criminales. La base de datos de ADN del FBI entró en funcionamiento. Los detectives cargaron de inmediato la muestra de ADN recogida en la escena del crimen de Crystal, esperando con ansias una coincidencia. Sin embargo, para su decepción, no obtuvieron resultados. Pasaron los años y, con cada día que pasaba, el caso se enfriaba más. En 1999, sin embargo, surgió una nueva perspectiva cuando se asignó un nuevo detective al caso. Decidido a descubrir la verdad, adoptó un enfoque más agresivo. No solo revisó cada pieza de evidencia existente, sino que también ideó un nuevo plan: recopilar la mayor cantidad posible de muestras de ADN de hombres que vivieran en el pueblo y en áreas cercanas. Para entonces, la tecnología forense había avanzado significativamente, lo que permitía procesar las pruebas mucho más rápido. La policía reunió cientos de muestras, eliminando metódicamente a los sospechosos uno por uno. Pero, a pesar de sus mejores esfuerzos, ninguna coincidió con el ADN encontrado en la escena del crimen. Negándose a rendirse, el detective contactó con Sarah y la animó a trabajar con un psicólogo especializado en recuperación de memoria. La esperanza era que recuerdos reprimidos, enterrados por el trauma, pudieran salir a la superficie. Sarah aceptó someterse al proceso. Después de múltiples sesiones, el psicólogo concluyó que Sarah decía la verdad. Había bloqueado genuinamente el recuerdo y no podía recordar ningún detalle adicional sobre el asesino. Una vez más, la investigación llegó a un callejón sin salida. Durante años, el caso permaneció inactivo, con detectives revisándolo ocasionalmente pero sin encontrar nuevas pistas. Luego, en 2006, se produjo un avance inesperado. Los investigadores recibieron una alerta de la base de datos del FBI. Finalmente, después de más de una década, se había encontrado una coincidencia de ADN. El perfil pertenecía a un hombre llamado Michael Hutchinson, alguien que nunca había sido considerado sospechoso. Los detectives investigaron rápidamente su pasado y descubrieron que en 2003 Michael había sido arrestado por agresión y por hacer amenazas con un arma. Había cumplido 6 meses en prisión y fue puesto en libertad condicional durante 3 años. Como parte de su arresto, se tomó una muestra de ADN, pero debido a una falla administrativa, nunca se subió a la base de datos nacional. Permaneció durante años en un laboratorio forense, sin ser notada ni procesada. Luego, 3 años después, en 2006, Michael fue arrestado nuevamente, esta vez por conducir bajo los efectos del alcohol con sus hijos en el automóvil. Fue liberado bajo fianza, pero no se presentó en el tribunal, lo que llevó a que se emitiera de inmediato una orden de arresto en su contra. La policía finalmente lo localizó, en su propia boda. Según el procedimiento estándar, fue puesto bajo custodia y se recogió otra muestra de ADN. Esta vez, la muestra se subió de inmediato y en pocos días coincidió con el ADN encontrado en la escena del crimen de Crystal. El detective principal del caso de Crystal contactó de inmediato a Sarah para informarle del hallazgo. Sin embargo, le pidió que mantuviera la información en secreto hasta que las autoridades estuvieran listas para proceder con los cargos formales. Luego hizo una pregunta crucial. ¿Conocía ella a Michael Hutchinson? Sarah lo pensó cuidadosamente, pero finalmente respondió que no. Nunca había oído hablar de él. Con Michael ya encarcelado, el detective construyó meticulosamente el caso en su contra, asegurándose de que las pruebas fueran irrefutables. Descubrió que,
En el momento del asesinato de Crystal, Michael vivía en Bridgeton, a solo 2 millas de su casa. Con 19 años, solía estar presente en la zona, pasando con frecuencia por la casa de Crystal camino a visitar a su madre. Su rutina diaria lo situaba cerca de la escena del crimen en múltiples ocasiones, lo que hacía plausible que hubiera notado a Crystal y desarrollado una fijación poco saludable hacia ella. Cuando el detective visitó a Michael en prisión para confrontarlo sobre el asesinato, el sospechoso se mantuvo desafiante. Negó rotundamente cualquier implicación, afirmando que nunca había conocido a Crystal en su vida. Pero la evidencia forense era condenatoria. Su semen había sido encontrado en el cuerpo de Crystal y su sangre había sido hallada en la escena del crimen. Cuando se le preguntó cómo podía explicar esto, Michael no tuvo respuesta. Durante la entrevista, el detective hizo otra observación clave. Michael tenía una gran cicatriz en la palma de la mano. Este detalle aparentemente menor era significativo porque los investigadores habían creído durante mucho tiempo que el asesino de Crystal se había herido durante el ataque. Aunque la cicatriz en sí no era una prueba irrefutable, reforzaba aún más el caso en su contra. Finalmente, con una abrumadora evidencia de ADN, Michael fue acusado formalmente del asesinato de Crystal. Los fiscales pintaron un retrato escalofriante de lo que probablemente había ocurrido esa noche. La noche del ataque, él decidió actuar, irrumpiendo en su casa con intención criminal. Aunque se negó a confesar y los detalles exactos del crimen seguían siendo desconocidos, la evidencia era indiscutible. Michael había agredido y asesinado brutalmente a Crystal. Durante el juicio, finalmente se explicó un misterio de larga data: cómo Michael había logrado no dejar una sola huella dactilar en la escena del crimen. La respuesta fue inesperada pero lógica. Michael había trabajado durante años como albañil, y debido a la naturaleza del trabajo, las crestas de sus huellas dactilares se habían desgastado gradualmente. Esto significaba que, incluso si había tocado múltiples superficies en la escena, físicamente no podía dejar huellas dactilares distinguibles. Esta revelación, aunque fascinante, hizo poco por ayudar a su defensa. En cambio, solo fortaleció el argumento de la fiscalía de que había cometido el crimen con el conocimiento de que no dejaría rastros incriminatorios. En un intento por salvarse, Michael ofreció su propia versión de los hechos, inventando una historia que desafiaba la lógica. Afirmó que la noche del asesinato conoció a Crystal en un bar local. Según él, bebieron juntos y luego regresaron a su casa. En algún momento, alegó, un hombre enmascarado, vestido con una chaqueta negra de motociclista, irrumpió en la vivienda. Este misterioso agresor, afirmó, lo dejó inconsciente y procedió a asesinar a Crystal. Cuando Michael recuperó la conciencia, insistió en que intentó luchar contra el atacante, pero fue herido en la mano antes de que el hombre huyera. En lugar de pedir ayuda o alertar a las autoridades, Michael admitió que también abandonó la escena del crimen sin dar ninguna explicación razonable. Su historia estaba plagada de inconsistencias y la fiscalía la desmontó rápidamente. En primer lugar, las únicas huellas de zapatos encontradas en la escena pertenecían a Michael. Si otro hombre hubiera entrado en la casa, significaría que lo hizo descalzo, una idea absurda y muy poco probable. En segundo lugar, a pesar de las afirmaciones de Michael, no había un solo testigo que pudiera corroborar su historia. Nadie en el bar recordaba haberlo visto con Crystal esa noche, lo que generaba aún más dudas sobre su relato. El juicio concluyó el 9 de abril de 2007. El jurado deliberó solo por un corto tiempo antes de emitir un veredicto unánime. Michael Hutchinson fue declarado culpable de todos los cargos. El juez impuso la sentencia más severa posible: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.